Queridos amigos, queridos hermanos, muy buenas tardes. Eh, de nuevo estamos frente a este canal para impartir el conocimiento de la palabra de Dios. Habíamos estado ausentes esta semana. eh, Mi esposa se había enfermado, perdió un riñón, estuvo hospitalizada y hemos tenido complicaciones. Estuvo 4 días hospitalizada, no la pudieron operar, tiene que hacer un tratamiento primero, está en esta casa hoy día, ya convaleciente con el tratamiento y en 15 días más se supone que tendría que entrar a funcionar el sistema para sacarle el riñón, va a quedar con un riñón. Así que hemos estado preocupados de eso, así que por eso no tuve tiempo esta semana de subir este tema a las redes en este canal. Gracias por estar escuchando este canal, gracias por estar presente, gracias por suscribirse. La idea es más suscriptores, que todos se suscriban para poder así tener una buena gama de apoyo para seguir con este tema, tratando de que las personas aprendan a estudiar su Biblia. Pues bien, queridos amigos, tenemos aquí por la persona que vamos a orar en esta hora, por la hermana Eliana Cornejo y su familia, sus hermanas que están por allí con ella y las que lo van a visitar. Por el hermano Boris Rosales, por su trabajo, tiene algunos problemas con su trabajo. Él está operado de la columna y su trabajo hace mecánica, es pesado, así que vamos a pedirle al Señor por mi hermano Boris Rosales. Por mi amigo Juan Carlos Valdebenito, está con exámenes, está complicado, con algunos problemas al estómago, me parece, así que Juan Carlos Valdebenito, mi amigo, vamos a orar por él. Por la hermana Damaris, que está también enferma, está bastante complicada mi hermana Damaris. Por mi vecina Rosemary Salazar y familia. Por Judí Pinchera y por la familia y su familia. Y por mi esposa Irene Pino, que vamos a orar principalmente por ella en esta oportunidad, para que Dios nos acompañe en lo que se nos avecina, que es sacar el riñón de donde está y va a quedar con un solo riñón, para que Dios nos acompañe y siga su vida normal, su curso normal. Él es el Dios de los milagros, es el Dios de la misericordia, es nuestro Dios, Él nos cuida, nos ama, nos quiere, y por supuesto que a pesar de que ya estamos después de los 70 años, empezamos a empezar en un terreno prestado, pues bien, igual esperamos que Él nos mantenga autovalente hasta el último día en esta tierra. Pues bien, querido Señor, queremos pedirle en forma especial en esta oportunidad, primero darle gracias por la vida, Señor, por el pan nuestro cada día, por las bendiciones derramadas de su mano, por poder predicar libremente su evangelio en este país todavía, mi Señor. En otros países no hay tanta libertad para hablar de Jesucristo. Padre amado, pedirle en esta hora por la hermana Irene Pino, mi esposa, Señor, que está complicada. Usted sabe que le van a sacar un riñón y es una operación muy complicada, Señor, porque allí hay vasos sanguíneos, hay cosas y hay que hacer un gran trabajo para sacar un riñón porque no está encima, pues está incrustado dentro del organismo. Por lo tanto, queremos pedirle, Señor, que usted se quede con ella, que usted se quede con esos doctores que van a hacer esa operación, Padre amado, si es que es pronto, y que usted apure la causa, mi Señor, porque en estos servicios no siempre es rápido, es expedito. Por favor, lo dejo en sus manos, Señor, el Dios de los milagros. Pedirte por mi hermana Eliana Cornejo y su familia, sus hermanas, el Patito, Señor, que la va a ver ella, sus hermanos, y también, Señor, por su hijo Boris Rosales, por su problema laboral que tiene, Señor, tiene algunos problemas con un bus que compró, lindo, espectacular, le regaló el Señor y ahora tiene problemas para usarlo, mi Señor. Que usted solucione este problema y que usted allane el camino. Usted sabe cómo allanar el camino para que estas cosas funcionen, Señor, como uno las quiere programar, Padre amado. Que se haga su voluntad allí, Señor, por favor. Por nuestro amigo Juan Carlos Valdebenito, Padre amado, pedirte que salgan bien los exámenes o que al menos los exámenes digan cuál es el problema que tiene allí dentro de su estómago. Por mi hermana Damaris, Señor, que estaba muy complicada de salud estos días también, Señor. De hecho, no ha ido al trabajo estos días porque está también con problemas de salud, Señor. Que tú te quedes con ella, Padre amado. Ella va todos los fines de semana a la iglesia, te adora, Señor, te busca, Padre amado, que por lo tanto, Señor, usted haga su obra de misericordia en mi hermana.
por mi vecina Rosmarie Salazar y su familia, su esposo, su hija, sus nietos. También mi hermanita Rosmarie está complicada, Señor, de salud y a esta altura tiene sus años también, como yo. Por lo tanto, Señor, quédese con ella. Por mi cuñada Judith Pincheira, su familia, su esposo, sus nietecitos, Señor, y su familia en general, que usted la cuide, Señor, le dé salud, porque también está complicada con la salud, Señor, y está cuidando su nietecito, Señor, y está con algunos problemas de salud, entonces se complica a veces cuando tenemos que cuidar una guagua y estar enfermo. Quédate con ella, Señor, bendícelo mucho y ayúdele, Señor, a salir de este paso de enfermedad que la tienen que llamarla a los médicos también, mi Señor, para operarla. Gracias por todo, mi Señor, quédate con ellos, quédate con nosotros, quédate en esta tarde y quédate con mi ayudante, Señor Willy Espinosa, que es el técnico que me ayuda, Señor, para que este tema salga incolume arriba, Señor, al internet. Gracias por todo, se lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Pues bien, quiero enviar algunos saludos a mi hermanito Juan Hidalgo, que está pendiente de la salud de nosotros, está pendiente de los temas, siempre hace un buen comentario con respecto a lo que lee y escucha, mi Señor. Gracias por darnos, Señor, un alumno como Juanito Hidalgo y su familia. Bendícelo, Señor. Te saludo para Marlene Salamanca, Señor, para Alexia Arriagada, para Joana Salamanca y familia, para Will Espinosa, que está conmigo aquí, para la iglesia El Peral, para la iglesia de Uqueco, para la iglesia de Historiadores y para la iglesia de Mulchen, que el día sábado 11 estoy con mi hermano en Mulchen. Que Dios les bendiga, mi hermano, y que me esperen allá. Yo voy el sábado 11, si Dios quiere, si Dios no dice otra cosa. Nos veremos allá temprano el sábado 11 de mañana. Así que espero encontrarlo todos bien, hermanos queridos, que estén todos bien. Saludos a estas personas y a estas iglesias que he nombrado en este momento. Que Dios nos ayude y nos proteja, Señor, y nos guíe por el buen camino. Gracias por todo, queridos amigos. Y ahora vamos a empezar el tema de esta tarde. El drama de la encarnación. La encarnación de Jesús fue un acontecimiento intensamente personal para María y José. Uno habla hoy día de este tema del niñito para las Navidades, un pesebre con fardos de paja limpiacitos, Señor, unas casitas hechas por el carpintero o por el artesano, y a veces hasta espuma sintética, unos animalitos de loza, limpiacito todo. Pero en la hora de la verdad, hermano, que no es tan así el tema. Por siglos los artistas y los compositores han trabajado en este tema. Lo han plasmado en lienzo, lo han plasmado en dibujo, en cuadro, pero la cosa no es tan así. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 18, para comenzar, introducirnos en la Biblia, en la palabra de Dios, que está conmigo aquí al lado, mi Biblia Valera revisada, que es la que uso regularmente, pero hoy día vamos a usar dos Biblias. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pues bien, aquí hay un tema complicado, hermano. Antes que se juntasen María y José, ya estaba María esperando una guagüita. Muy complicado para el pueblo judío. Las reglas del pueblo judío eran complicadas en este tema. Para nosotros hoy día pintar el nacimiento de Cristo, la venida de Cristo a este mundo, a través de la Navidad, como lo hacen por allí, todo es bonito, todo, pero la verdad la cosa es que el Señor nació en un establo cochino, donde había caca de animales, donde habían vacas, habían corderos, seguramente caballos y algunos otros animales guardados allí, por lo tanto era una hediondez fea, una hediondez mala. Y allí nació el Hijo de Dios. Estuvo propenso a una enfermedad cutánea, estuvo propenso a una hepatitis, ¿no es cierto?, a una enfermedad que hay en los establos de los animales, donde las fecas andan volando. Durante mis años de joven, mi padre era lechero y me llevaba a las 4 de la mañana para el establo a introducirme. Me empecé a trabajar a los 9 años y él
olor que había allí era nauseabundo, y eso que allí habían vacas en ese establo donde iba mi padre. Pero era hediondo, era complicado estar mucho rato allí, porque salía uno, lo único que quería es irse de ese lugar. Y en ese establo así nació Jesucristo. No nació en un establo como lo pintan hoy día, limpiacito, hecho bonito, pintadito. No, nació en un establo hediondo, en un establo con caca, en un establo con feca, en un establo con infecciones, en un establo con piso de tierra y con paja hedionda. Allí nació el Señor. Por lo tanto, hermano, hoy día vamos a descifrar el drama de la encarnación, lo no tan bonito que fue, independientemente del sentido espiritual que esto tiene. Por siglos, artistas y compositores han trabajado con el pincel, con la palma, con la pluma para aprender, para mostrar la experiencia de ese acontecimiento histórico trascendental que hoy día llamamos, ¿no es cierto?, Navidad. Han construido una escena de santo júbilo, de paz, de serenidad, pero la verdad la cosa, hermano, que no fue así. El Hijo de Dios no tuvo dónde nacer, no hubo una casa, no se abrió una puerta, no se abrió una cama, no se abrió una cuna, no señor, estuvo en un establo hediondo. Allí nació el Hijo de Dios. Escenas del bebé inocente, indefenso, acostado en un pesebre, José y María, ¿no es cierto?, con dos dibujitos puestos a los lados, los pesebres. Pero había un coro angélico allí en la verdad del nacimiento, los atónitos pastores cantándole a Dios. Todo ha sido representado hoy día en forma muy linda, con música. Estos retratos, a su vez, mis queridos amigos, han formado nuestro cuadro mental de la primera Nochebuena. Un cuadro bonito, pero que en la verdad no fue así. En medio de nuestro regocijo anual por el don de Dios, a menudo pasamos por alto, mis queridos amigos, la encarnación de Jesús. Fue un acontecimiento intensamente María y José. Lo vamos a ver aquí en estas líneas que he tirado acá, hermano, y que he estudiado en esta semana. He estado toda la semana entrando en este tema y fue realmente una cosa violenta para ellos. Como madre, la experiencia de María es única en la historia de la raza humana. Ni una otra persona ha pasado por la experiencia de María. Como esposo José, tuvo que aceptar responsabilidades que ningún otro hombre ha compartido. Criar al Hijo de Dios, ver nacer al Hijo de Dios en su seno. Utilizando el registro de Mateo como base para el estudio de esta semana, los cuales pueden haber sido en el sentimiento y la emoción de José y María al pasar por la encarnación. Dice el libro de los judíos, ¿no? Que no es la Biblia, lo que voy a leer no está en la Biblia, ¿no? Porque alguien me dice después, hermano, usted leyó algo que no está en la Biblia. Es correcto, esto no está en la Biblia, este es el libro del Talmud. Es un libro que tienen los judíos, eran las reglas de los judíos, no es la Biblia esto. Con la admonición de decir lo siguiente: mientras tu mano aún está sobre el cuello de tus hijos. Eso dice el Talmud con respecto a esto. ¿Pero qué significa eso? El Talmud enseña que es obligación del padre dar a su hijo en matrimonio a una edad temprana. Vayan anotando, hermanos queridos, amigos queridos, este tema, porque a lo mejor después se les va a olvidar. El Talmud, la regla de los judíos era que los hijos debían casarse a una edad temprana. El Talmud además enseña que Dios espera que un joven se case hasta los 20 años de edad. Si para entonces no lo ha hecho, Dios lo maldice. Eso es lo que decía el Talmud, eso no lo dice la Biblia. Por consiguiente, la edad recomendada para los rabí para que el hombre se estara era aproximadamente de 18 años. No podían pasar esa edad. Y al igual que el varón, era obligación del padre conseguir esposo para su hija. Y aquí sí que estaba complicado. Se consideraba que una hija estaba en edad adecuada para el matrimonio a los 12 y medio años. Yo encuentro que estos judíos eran, no sé, un poquito degenerados, pienso yo, porque una niña antes de los 13 años, casarse, tener hijos, se le pierde toda su juventud.
¿Cómo van a casar? Y esa era la regla, y así era, y tenía que ser así. Y si un padre no casaba a su hija en esa edad, entre los 13 y los 14 años, lo acusaban de estarla preparando para prostituirla, para hacerla ramera. Esa era la acusación. Entonces, estos judíos viejos querían señoras jovencitas. El promedio de edad para el matrimonio de una niña era entre 13 años y medio y 14 años. Por lo tanto, no hay razón, escuchen lo que voy a decir, no hay razón para suponer que la Virgen María fuera mucho mayor cuando fue dada en esponsales, o sea, en compromiso matrimonial. La Virgen María no debiera haber tenido, de acuerdo a las reglas que ocurrían en ese entonces en el pueblo judío, no podía haber tenido más de 13 y medio o 14 años de edad cuando quedó esperando a través del Espíritu Santo. Y fue dada en esposa con José. José especialmente teniendo en cuenta que los rabíes enseñaban lo que decía antes, que un padre estaba profanando a su hija para convertirla en prostituta si no lo daba en casamiento joven. Cuando ella alcanzaba lo que ellos llamaban la edad adecuada, 13 y medio años. José era mucho mayor que ella. Posiblemente tenía cerca de 30 o 40 años este varón, con una niñita de 13. A lo mejor algo más. Él ya tenía 4 hijos. Dice la Biblia que tenía a Jacob, José, Judas, Simón. Y también hija. Mire, vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 3. Allí en Marcos capítulo 6, versículo 3 está la información para que ustedes vean que vamos siguiendo de cerca Marcos capítulo 6, versículo 3, voy a leer aquí en mi Biblia. Dice, ¿no es este el carpintero? Vamos a partir del 2, de dónde se origina de que José tenía hijos y hijas antes de llegar a casarse con María. Llegado el día del reposo, dice el día sábado, comenzó a enseñar en la iglesia y muchos oyéndole se admiraban. Estaba Jesús en la iglesia un sábado de mañana enseñándole con una sabiduría espectacular, tanto que todos abrieron los ojos, ¿no? Todos quedaron con la boca abierta y se admiraban. Y ellos decían, ¿de dónde tiene esas cosas? ¿De dónde las saca? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y esos milagros que por sus manos son hechos. O sea, la gente estaba realmente impresionada de la sabiduría de Jesús dentro del templo ese sábado de mañana. Y decían las personas, ¿no es este el carpintero, hijo de María, el hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? 4 hermanos tenía Jesús, hijos de José, no hijo de María, hijo de José. Que quede claro esto, ¿no? María era virgen. María, el primer hijo que tuvo fue Jesús. José tenía 4 hijos y tenía 2 hijas. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Queridos amigos, al menos tenía 2 mujeres porque el término está en plural. Si hubiera dicho que está también aquí su hermana, habría sido una. Pero dice están sus hermanas, o sea, plural son más de una. O son 2, o 3, o 4, a lo mejor la Biblia no es explícita, pero sí sé que son más de 2. O sea, tenía 6 hijos José antes de casarse con esta niñita de 13 años, 14 años. Una madre jovencita de esa edad se hizo cargo de 6 hijos, más el de ella, Jesucristo. A una edad tan temprana, hermano querido, realmente estos judíos eran de mala espina, los encuentro yo. En edad muy temprana Jesús había empezado a orar, no por su cuenta, en la formación de su carácter. Jesucristo era especial ante sus hermanos. Ni siquiera por el respeto, el amor de sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. Desde chico se formó obediente a la palabra de Dios. Mire qué interesante este tema. Sus hermanos no eran tal cual. Sus hermanos tenían problemas con él, lo hallaban fanático. La declaración escrita constituía su razón por todo acto que él hacía. Él difería de las costumbres familiares. Había otras costumbres, los judíos
ajena a la costumbre que Jesucristo empezó a formar en la comunión con su Padre. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en la juventud, Jesucristo tuvo que aprender la lección. Y el silencio paciente, la tolerancia, tolerar a estas personas que tenían distorsionada la palabra de Dios, tenían distorsionada la religión. Estaban aplicando una ley sin misericordia, sin amor. Y Jesucristo vino a combatir eso, vino a mostrar la verdad. No era la verdad que tenían los judíos, a pesar de ser depositarios de la verdad. Queridos amigos, sus hermanos, como se le llamaban a los hijos de José, ¿no es cierto?, se ponían del lado de los rabinos, no se ponían del lado de su hermano, no se ponían del lado de Jesús. Lo humillaban, le hacían bullying, que hoy día se llama bullying, ¿no? En ese tiempo lo atropellaban nomás. Insistían en que debían seguirse las tradiciones, las tradiciones, como si fuese el requerimiento de Dios. O sea, los judíos tenían sus tradiciones, su Talmud era más importante que la Biblia. Pero la palabra de Dios estaba en la Biblia, no en el libro que ellos hacían. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. O sea, para los judíos, sus leyes, sus cosas que ellos habían puesto como regla, era más importante que la palabra de Dios, más importante que la Biblia. Que en ese tiempo era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, como dijimos en un estudio del otro día, no existía todavía. El Nuevo Testamento apareció 90 años después que Cristo nació. Antes estaba el Viejo Testamento solamente. Dios le moldeaba mucho la clara penetración de su escritura, la obediencia de Cristo a la ley de Dios como terquedad. Ellos decían que era terco, que Jesús era porfiado, que seguía con sus preceptos nuevos que él traía y no guardaba las leyes antiguas, los principios que los judíos tenían. De acuerdo con las costumbres de la época, al desposarse María con José, empezaba la transferencia de autoridad sobre ella, de su padre al futuro marido. Antes de anunciarse los responsables, o sea, las responsabilidades, se redactaba un contrato matrimonial. Este contrato ocurría un año antes de llevar a cabo la fiesta. Hoy día todavía hay personas que se ponen lo que se llama la ilusión, ¿no? Un anillito, y ese día fijan la fecha del casorio. Eso puede ocurrir un año, 2 años después, meses, no sé cuánto, pero en ese tiempo tenía una regla fija, un año. En ese año no se podía ver, siendo ya esposo y esposa, no podían hacer vida juntos. Había un año de gracia, por así decirlo. El contrato establecía 3 cosas. Estaba leyendo un libro por allí acerca de los judíos. El monto de la porción conyugal, en dinero, en bienes, que permanecía como propiedad de la esposa. O sea, el esposo tenía que dar estos dineros. La dote que pasaba a ser posesión del marido. Los papás de la novia tenían que darle una dote al marido. También era económica. Podían ser vacas, bueyes, ovejas o plata. Las arras matrimoniales. 3. Las arras matrimoniales. Es la cantidad que debía devolverse a la esposa en caso de divorcio o muerte del marido, ¿no? No quedaba en el aire. Hoy día los maridos se van, las esposas se van, los hijos quedan botados. Los judíos en eso eran sabios, ¿no? Resguardaban a la mujer. Después de realizar el contrato, José hizo el correspondiente anuncio, ¿no es cierto?, de los esponsales. En ese momento María asumió el estado legal de la esposa de José. No obstante, ella había permanecido en la casa de su padre hasta que se celebrara la boda. En lo general, ella estaba casada con José, había contrato, había todo, pero seguía viviendo en la casa de su padre pero ya el esposo era dueño de esa niña y ya podía mandar a hacer cosas. Y generalmente ocurría un año después del anuncio. Pero en ese momento hubo un problema. Y en ese año, de repente, María, ¿qué ocurrió? Apareció la guatita. Quedó embarazada. Y, por supuesto, José, su marido, se dio cuenta. Pero este era un buen cristiano, era un buen hijo de Dios. Dice Mateo 1.19, estoy leyendo Mateo 1.19,
José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José se dio cuenta que María estaba esperando. Como era un hombre justo, José planeó divorciarse de ella, calladamente, como fue, lo más calladamente que fuera posible. No quiso hacer de ella un espectáculo público, ni quiso presionar para que se le aplicara la pena de muerte. Porque ¿qué ocurría aquí? En ese año que no se habían tocado, María aparece esperando un hijo y José se desconcierta. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo pensar José? ¿Qué piensa usted? Si en ese año en que hicieron el contrato, en ese lapso que se hizo contrato con la que va a ser su esposa, aparece esperando guaguita sin usted tocarla. Si José hubiera fallecido durante el periodo, ese espacio que hay entre el compromiso matrimonial y la boda, María se habría convertido en una viuda. Durante ese periodo, asimismo, ella podría haber sido repudiada, porque se suponía que no se había tocado con José. Diversas razones a lo que equivalía el divorcio, y podía haber sido condenada a muerte por adulterio. Los judíos eran muy complicados en ese tema. Ellos, si hubiese sido así, y Dios no hubiera preparado las cosas de nuevo con José, María habría sido muerta a piedrazo en una plaza pública por adulterio, con el Hijo de Dios dentro de su vientre. ¿Cómo encaja toda esta información, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en el relato que hace Marco del nacimiento de Jesús? Está aquí el primer versículo de la relación de Mateo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero eso no le calzaba a los judíos, no le calzaba a José. Nunca había ocurrido una cosa que una mujer dijera que quedaba esperando un hijo sin tocar hombre, pero del Espíritu Santo. A José se le vino el mundo abajo. Este versículo podemos observar lo siguiente. El contrato matrimonial había sido formulado. José había hecho el anuncio a los esponsales, había dicho, ella es mi esposa, hemos hecho un contrato, yo me voy a casar con ella, voy a vivir con ella el resto de mi vida. El año que ocurría entre el anuncio y el matrimonio todavía no había expirado, cuando María queda esperando el hijo de parte del Señor. Pero este versículo también nos informa una seria complicación. En algún momento, mis queridos amigos, durante ese año María quedó embarazada. ¿Cómo le daría la noticia a José? Sin duda María habló con José y le dijo, mira, vino un ángel, le debe haber contado acerca de la visita de Gabriel registrada en Lucas. Lucas, lo vamos a leer. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que las salutaciones, no pensaba qué salutación era esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Interesante. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Estaba en el lapso entre que hizo el anuncio José de que se casó con ella y la boda. No había contacto físico. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuáles deben haber sido los sentimientos de José, que era mucho mayor que María
se habrá preguntado si esta niña habría tenido un pololo más joven, ¿no es cierto? Como lo era viejito, dijo, María buscó un pololo más joven, un amante joven, a quien preferiría. ¿Podía José creer? No estaba obligado a creer el cuento que según los seres humanos de su tiempo decían que había sido engendrada del Espíritu Santo. Todo lo que la María le había contado acerca de su embarazo, que un ángel la visitó y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. Lucas 1:35 dice lo siguiente: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso le contó María a José, pero José no estaba obligado a creer. Nunca había ocurrido un hecho así en la historia. ¿Por qué tendría que creer José? José pensó que María había cometido adulterio, que José tenía un amante joven. Tanto así que dice la Biblia que José quiso dejarla, irse calladito, tranquilito, sin decir nada, porque si hubiera sido otra la situación, queridos amigos, queridos hermanos, José habría ido al Sanedrín a acusar a María de adulterio, y esta habría sido tomada, llevada a una plaza pública y muerta a piedrazo. Juntaban una cantidad de piedras y cada uno le tiraba una piedra hasta que estas personas morían, machacadas a piedrazos. Eso es lo que le correspondía a María por el adulterio. Evidentemente, la explicación que María le dio sobre el Espíritu Santo, que era el Hijo de Dios, a José no le calzó, no le creyó, porque él consideró seriamente dejarla, irse calladito, divorciarse de ella, tan calladamente como fuera posible. Como era un buen cristiano, no quiso hacer escarnio de ella, no quiso acusarla, quería dejarla tranquilita. No quiso hacer de ella un espectáculo público, no quiso presionar para que se le aplicara la pena de muerte. Esta debe haber sido, queridos amigos, una época de agonía para José. Y cuánto más para María, que por un tiempo no estaba segura de lo que iba a hacer José, que la iba a dejar sola a criar a su hijo, que iba a quedar botada, que iba a quedar en un escarnio público. Terrible, hermano. No es tan lindo como se pinta en la Navidad el niñito y los arbolitos y los animalitos. No es tan lindo. Fue una cosa traumática para este matrimonio. Fue algo que se salió de madre, algo que se salió de los cabales, se salió de las reglas que tenían los judíos y por lo tanto era complicado. Además de ser peligroso, María podía ser, como dije antes, apiedrada. Durante ese periodo de lucha interior, hermano, el ángel se le apareció a José y le explicó el benigno plan de Dios. El versículo 20 y 23, vamos a leerlo. Pensando en él, esto de aquí, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado por el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo lo que dijo el ángel respaldó, queridos amigos. Dios es sabio. Dios, cuando vio que esta cosa se estaba complicando, que José quería dejar a María sola, que los judíos podían tomarla y matarla a piedrazos, en medio de una ignominia de la familia, de un escándalo espantoso, vino el ángel a José y le dijo: mira, no confíes de María. Lo que está allí es un plan divino, es un plan de Dios. Todo lo que le dijo el ángel respaldó la explicación que María le había dado acerca de su embarazo a José. ¿Puede usted imaginar el asombro y el alivio de José al saber que María no era adúltera, sino que era un plan de Dios? Venía el Salvador del mundo y había incrustado allí en el vientre de María para nacer como un ser humano, porque no podía llegar como Dios. Tenía que llegar como un ser humano. Tenía que llegar como nosotros para sentir las mismas penas, la misma alegría, los mismos problemas. Tenía que sufrirlo el Hijo de Dios, si no, no servía como mediador, no servía para ser el Salvador del mundo. La alegría de María, saber que José la aceptaría, y así como la explicación del hecho inusual de este niño. Pues, querido amigo, querido hermano, todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor,
mediante el profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todo esto había ocurrido en el Viejo Testamento, en la Biblia que estudiaban los judíos y en la Biblia que estudió Jesús en ese tiempo, la Biblia que estudiaron los apóstoles. El Viejo Testamento, de Malaquías para arriba, los 39 libros que habían antes del Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor se había mandado y recibió a su mujer. José ahí entendió, mi querido Señor. Pero su problema no habían terminado allí, ¿no? A esta altura ya las lenguas copuchentas habían empezado a hablar. Habían comenzado a chismear en Nazaret. Nunca dejaron de chismear, por supuesto. Jesús tuvo que enfrentar el cargo de legitimidad. A Jesús le decían guacho. Durante la juventud y la edad adulta tuvo que enfrentar. Tengo aquí una nota que saqué de un libro que se llama El deseado de toda la gente, de una escritora bíblica. Dice: había quienes trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento, y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas encarnecedoras e impías murmuraciones. O sea, Jesucristo le hicieron bullying. Hoy día se llama bullying. En ese tiempo era simplemente atropello. Jesús no era comprendido ni siquiera por sus hermanos, porque no era como ellos. Sus normas no eran las de ellos. Al mirar que los hombres se habían apartado de Dios y no tenían poder en su vida, las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. Eso veía Jesús en esa gente. Pagaban el diezmo de la menta y del eneldo y del comino, pero omitían lo más grave de la ley: el juicio y la misericordia y la fe. Trabajaban en otra línea esta gente. El ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Se enojaban con Jesús porque guardaba los mandamientos, porque oraba a su Padre, porque hacía milagros, porque ayudaba al enfermo, ayudaba al desvalido, ayudaba al pobre. Él no odiaba sino una cosa, que el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir dolor, queridos amigos. Le era imposible ocultar entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor del pecado y su carácter, el cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía. En contraste, era inequívoco. Habían perdido esta gente, habían transgiversado la escala de valores. Qué importante ese tema hoy día. Ay, hermanos queridos, y se lo digo con causa propia, pasé por unas 5 o 6 religiones antes de llegar a donde estoy. 5 o 6 religiones antes de llegar a donde estoy. Y hay varias de esas religiones, por eso me fui de ahí, han perdido la escala de valores. Ha sido transgiversada la escala de valores. Es pecado, las cosas sencillas las llaman pecado, y las grandes faltas no son pecado. Eso pasaba en el pueblo judío. Eso le amonestaban a Jesús y lo acusaban de ser santurrón, pero los santurrones eran ellos. Oraban en las plazas, gritaban. Pero hermanos, eran personas malas, eran personas sin corazón, personas sin amor, sin misericordia. Una religión fría, calculada. No es así la religión que busca el Señor. Cuando la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición, queridos hermanos, tanto en la casa como tanto en su casa, en su propia casa, con su propia familia, encontraba oposición porque él hacía la voluntad del Padre, hacía la voluntad de Dios, era reprimido. Sus abnegaciones e integridad eran comendadas con escarnio. Su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía, pues lo acusaban de cobarde. Entre las amarguras, queridos amigos, que caen en suerte de la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Cristo. Pasó por todas las cosas terribles que pasamos los seres humanos a veces. Más potenciadas le llegaron al Hijo de Dios, porque el diablo le perseguía,
el diablo andaba a la siga de él tratando de herirle, de hacerle cosas. Había quienes trataban de pendearle a causa de nacimiento, ¿no? Le decían guacho, le decían sin padre. Y en su niñez tuvo que hacer frente a este señor a miradas encarnecedoras, impías murmuraciones. Pasaban las mujeres por allí, las personas, y decían, ahí va el guacho. Ese no es hijo de José, María lo hizo leso. Ellos no entendían lo que el ángel le había dicho a María y a José, que era fruto del Espíritu Santo, y que este era hijo de Dios, y que este había traspasado las umbrales de la eternidad, y él era vivo, estaba antes, era el rey del cielo, y bajó y se anonadó para nacer como un ser humano, nacer como nosotros, para sentir las mismas calamidades, los mismos problemas, las mismas penas, la misma alegría que sentimos los seres humanos. Si hubiese respondido con una palabra, una mirada impaciente, si se hubiese complacido a su hermano con un solo acto malo, si Cristo hubiera cedido un poquito y hubiera hecho un solo acto malo siguiendo la corriente de su hermano, no habría servido como ejemplo perfecto. Y si no, ese ejemplo perfecto no nos sirve como Salvador. El plan de Dios habría rodado por las tinieblas, habría quedado truncado. No habría salvación. Y este mundo se habría despeñado y habría muerto generación tras generación, sin tener salvación. Pero, hermanos queridos, Dios deseaba saber si María estaría dispuesta a enfrentar estos riesgos. ¿Y sabe lo que dijo María? María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. El Señor le preguntó a María si estaba dispuesto a aceptar todo lo que se le venía encima. Y dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Durante su juicio del nacimiento cuestionable, Jesús fue lanzado en el rostro. Cuando Cristo fue ajusticiado, queridos amigos, los sacerdotes gobernantes le decían insolencia, si eres hijo de Dios, eres un falso profeta. Y cosas, dice un libro que tengo acá en la página 662, dice que la dignidad de su oficio lo ultrajaron. El Hijo de Dios con epitafios obscenos, o sea, con insolencia. Lo escarnecieron acerca de su nacimiento. O sea, le representaron que no era hijo de José, que era hijo, que era guacho, que no tenía padre. Considere las implicancias de la gravidez de María. Corrió el riesgo de ser repudiada totalmente por parte de José. Un divorcio público y oprobioso era una posibilidad real que le ocurrió a María. Hasta tuvo que considerar la posibilidad de enfrentar, como dije antes, la pena de muerte. Si José no hubiera aceptado y no hubiese admitido la verdad acerca de su embarazo, queridos amigos, María estaríamos contando de otro cuento. Tomando en cuenta todas estas serias implicaciones, Dios envió a Gabriel para explicarle enteramente el plan de encarnación a María. Dios deseaba saber si María estaba dispuesta a enfrentar todos estos riesgos. Y entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Estoy leyendo Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas capítulo 1, versículo 38, donde el ángel le pregunta a María si está dispuesta a aceptar todo esto que se le venía encima. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. El ángel vino exclusivamente a preguntarle a María si estaba dispuesta a aceptar todo lo que se le venía encima, y María dijo, hágase conforme la voluntad de mi Señor. Queridos amigos, ¿estamos dispuestos nosotros a decir hoy día con María, hágase la voluntad del Señor? Estaba leyendo un libro, una experiencia de una niña que estaba orando al Señor porque estaba en la edad de casarse, y le decía al Señor, por favor, Señor, tráeme un hombre joven, un hombre que sea atento, un hombre que tenga amor, un hombre que busque a Dios, un hombre que me quiera, pero que por favor sea Juan. O sea, dirigiendo la oración. Queridos amigos, María dijo que haga lo que la voluntad sea del Señor.
hágase conmigo conforme a tu palabra. La Virgen María, Madre, nos aconseja ahora lo siguiente para ir terminando el tema de esta tarde. Mire lo que ocurría aquí, luego estoy leyendo San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 5. San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 5. Quiero terminar ya con estos versículos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también Jesús y sus discípulos a esta boda, ¿no? Me parece que esta boda era de Simón. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Interesante. Se había acabado el vino, se había acabado lo que había que tomar, el jugo. María acude donde su hijo, que lo había criado, sabía que era obediente, sabía que nunca lo había dejado fea, era obediente como hijo de Dios y como hijo de María. Como hijo humano, como hijo de Dios, era obediente. Y Jesús le dijo, ya, yo voy a operar aquí. ¿Y sabe lo que dijo María a las personas que estaban ahí? Su madre le dijo a los que servían, hacer todo lo que él os dijere. Pero ¿sabe? Tengo otra versión acá. Valera Reizada, año 2000, obra misionera, dice lo siguiente. Dice, hacer todo lo que él os mande. Me gusta más esta versión. Hacer todo lo que él os mande. María le dice a esta persona que hagan todo lo que Jesucristo os mande. Hoy día, queridos amigos, para ir terminando, María hoy día nos dice el mismo mensaje. María ya está muerta. Un día vamos a estudiar dónde está María. María ya no está, pero su mensaje quedó retratado en la Biblia y ella nos dice a nosotros hoy día que hagamos todo lo que el Señor nos mande. ¿Estamos dispuestos a aceptar todo lo que el Señor nos mande? ¿Estamos dispuestos a decirle, Señor, que sea tu voluntad y no la mía? ¿O estaremos como esta niña orando, diciéndole, Señor, quiero todas estas garantías, pero que sea Juan? Pues, queridos amigos, dice Juan, capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mire lo que dice Jesucristo, si le hacemos caso a la Virgen María, Jesucristo nos dice a nosotros hoy día, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pues bien, queridos amigos, estos temas que siempre estamos trayendo aquí adelante han sido cristocéntricos. El principal elemento que aquí sobresale es Jesucristo. La historia de María fue para redondear, ¿no es cierto?, para ver lo que ocurrió, el drama de la encarnación, pero todo esto apunta al final del tema. Al final del tema es la predicación es para Jesucristo. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, versículo 14. Estoy leyendo Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecís en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Qué interesante promesa del Señor, que si permanecemos en Él, en su palabra, permanecer en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Queridos amigos, tengo aquí esta Biblia y tengo esta versión que es la que más uso. El Señor dice que si permanecemos en este libro, permanecemos en lo que dice este libro, de las instrucciones que dice este libro, que es la palabra de Dios y que se ha mantenido por años, el Señor ha cuidado su palabra para que no sea torcida en la transversada. Versiones nuevas dicen otras cosas que apuntan a lo mismo, usan palabras más modernas nomás. Pero el Señor dice que si permanecimos en su palabra y permanece en nosotros su palabra, podemos pedir lo que queramos y os será hecho. Por supuesto que si yo soy carpintero no voy a pedir, por hermano, un avión, pero sí puedo pedir un auto. No voy a pedir un barco, ¿no? Pero sí puedo pedir un bote para salir a pescar. O sea, de acuerdo a mis medios, el Señor me da lo que yo le pida. Dice Juan capítulo 15, versículo 10, estoy leyendo aquí en mi Biblia. Si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo, de acuerdo entonces a lo que nos pidió María, que hagamos todo lo que el Señor. Su madre dijo a los que servían hacer todo lo que Él os mande. Me gusta más esta versión. Dice que, ¿qué cosa tenemos que hacer? Dice que debemos guardar los mandamientos, permanecer en el amor de Dios, así como yo he guardado el Jesucristo siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, Dios, porque es la persona de la Trinidad.
Es uno de los tres. Él era obediente al Padre. Y por esa obediencia que le rendía al Padre, dice que permanecía en el amor del Padre. O sea, si soy obediente a Dios, permanezco en el amor. O si no, no estoy en el amor de Dios. Que quede muy claro esto. El que tiene mis mandamientos, mire, estoy leyendo Juan 15, versículo 21. 14. Juan 14, versículo 21 estoy leyendo aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra versión que tengo acá dice, yo le amaré y vendré a él. Me gusta más esa versión. Yo le amaré y vendré a él. O sea, Jesucristo vendré a él. ¿A dónde? A mi casa, a mi hogar, a mi vida, a donde quiera que esté yo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuidado, hermano querido. Por ahí tenemos un montón de gente que dice que alaba a Dios, pero no guarda ni un precepto. Dice que yo creo en Dios, pero eso es muy poco. Creer en Dios, el diablo cree en Dios. El diablo cree en Dios más que nosotros, porque él vivió con él arriba. Él era el jefe de los coros celestiales. Él fue expulsado del cielo por su mal comportamiento, pero él conoce a Dios mejor que nosotros. Él le dio y yo no le he visto. Y él cree más que nosotros, a veces. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y vendré a él. Respondió, que estoy leyendo el versículo 23 de Juan 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué interesante, hermano. Dice que, ¿cómo muestro yo cuando digo yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo busco a él? Dice que el que dice así tiene que guardar la palabra. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, si yo digo que amo a Dios y no guardo su palabra, es mentira. No estoy amando a Dios. No estoy en la gracia de Dios. Mi Padre le amará. Y dice que si Él me ama, el Padre me ama. O sea, y el Espíritu Santo me ama. O sea, la Trinidad me ama. El gobierno de Dios me ama. Mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con él. El versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muchos de los que estaban reunidos en esa reunión al lado del Jordán habían estado presentes, dice, en ocasión del bautismo de Jesús, pero solo unos pocos de entre ellos percibieron la señal dada entonces. Mire qué interesante. Muchedumbre seguían a Jesús. Llegaban allí al Jordán donde Juan estaba bautizando y muchas de esas personas, dice un libro que estaba leyendo acá, dice que muchas de esas personas no percibieron la señal de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y bajó una paloma que era el Espíritu Santo. Durante los meses precedentes del ministerio de Juan, muchos que habían negado hacer caso al llamado de arrepentimiento. Querido amigo, este es hoy día un llamado al arrepentimiento, un llamado a buscar a Dios, un llamado a creer en el cielo, pero a hacer cosas por el cielo. Cielo de dar testimonio de Jesús en su bautismo, no lo percibieron. Montones de personas que vieron el bautismo de Jesús no percibieron el poder de Dios que había allí. Los ojos que nunca se volvieron con fe hacia Él, no vieron la revelación de la gloria de Dios. Qué interesante. Iban a las cosas de Dios, pero no buscaban a Dios. ¿Qué buscas tú, hermano querido, cuando vas a la iglesia? Cumplir con una costumbre, hacer vida social. A lo mejor ahí en la iglesia están tus amigos, las personas con las que te gusta saludar. A lo mejor allí eres humilde y quieres relacionarte con personas más encumbradas y allí puedes hacerlo en la iglesia de igual a igual porque todos somos hermanos. Y te vas a la casa pero no te encontraste con Dios. Muchas de las personas que fueron al bautismo de Jesús no se encontraron con Dios. Llegaron a sus casas, siguieron haciendo lo mismo, no se arrepintieron, no escucharon la voz de Juan. Los oídos que nunca escucharon su voz dicen, no oyeron las palabras del testimonio.
Así sucede ahora, dice esta nota, la estoy leyendo en la nota de un libro. Con frecuencia Cristo y los ángeles ministradores manifiestan su presencia en las reuniones del pueblo. Sin embargo, muchos no lo saben. No detectan nada inusual. Pero la presencia del Señor está ahí, en las reuniones del pueblo. Queridos amigos, el Señor está contigo si eres cristiano en el censo de padres, en la reunión de la junta de vecinos, en las reuniones, a veces, ¿no es cierto?, de un candidato que tú vas a ver qué pasa. Pero tienes que percibir la súplica del Espíritu Santo. La súplica de Dios que hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja todos los días en tu mente, en tu corazón, y te dice lo que tienes que hacer. Pero llegará un momento, dice la Biblia, que se terminará el tiempo de gracia. Y cuando se termine el tiempo de gracia, todo el mundo dice que correrán de mala cordillera buscando al Señor y no lo encontrarán. ¿Y cuántos vendrán a donde los cristianos que sí se apercibieron y siguen en la causa del Señor vendrán a decirle, por favor, predícame ahora? Ya no se podrá. No podré hablarle a nadie si es que estuviera yo entre esos elegidos. Ya no podré hablarle a nadie porque el tiempo de gracia ha terminado, ya no sirve de nada. El Señor sale del lugar santísimo y empieza a venir rumbo a la tierra y nadie más será salvo. Así que, hermano, hoy día es la oportunidad. Hoy día es, querido amigo, si tú no eres cristiano, si no has estudiado tu Biblia, es hora que empieces a estudiar tu Biblia, porque este mundo se acaba, pronto viene el Señor en la nube de los cielos. Voy a leer los últimos 2 versículos de Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Libro de Josué. Josué, cuando ya está a punto de entregar su cargo que había dejado Moisés del pueblo, de haber sacado el pueblo de Egipto a través del Mar Rojo, a través del río Jordán, que se abrió y pasaron por medio, Josué ahora le toca entregar las tierras de Jericó que habían conquistado al pueblo cananeo y hace esta arenga. Josué 1, 5, 9. Dios le dice a Josué lo siguiente: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo como heredad, la tierra que juré dar a tus padres. Dios mismo hablándole a Josué, que nadie podrá hacerte daño, nadie podrá hacerte frente. Yo te cuidaré, estaré contigo, no te desampararé. Esa es la promesa del Señor si guardamos su mandamiento. Solamente esfuérzate. Estoy leyendo el versículo 7, Josué 1, 5 al 9. Solamente esfuérzate, sé muy valiente, cuidando de orar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha. Mire, aquí hay 2 versiones. Una dice, ni a diestra ni a siniestra. Pero, ¿sabe? Me gusta esta otra versión. Esta versión que tengo acá del año 2000 dice lo siguiente: no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Eso me suena mejor, porque diestra y siniestra, no sé, pero ni a la derecha ni a la izquierda. Queridos amigos, has encontrado el camino, has encontrado tu iglesia, has encontrado la religión, has encontrado a Dios. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue por el centro. Allí te vas a encontrar con tu Señor, que te va a llevar, te va a trasladar a la eternidad. Para que seas prosperado, dice, no te apartes de la ley de mi siervo Moisés que te mandó, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Me gusta esta versión, oiga. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, de eso está hablando, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en este libro. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué interesante. Dice que si guardamos las cosas de este libro, todo nos saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Queridos amigos, terminando el tema de esta tarde, la invitación de María: hacer todo lo que Él os dijere, todo lo que Jesucristo diga. Dice María, por favor, háganle caso al Señor, háganle caso a mi hijo. ¿Estás tú, hermano querido, amigo querido, en condiciones de hacerle caso al Señor? Él dice, si guardáis mis mandamientos, son mis amigos. Y si son amigos míos, son amigos de mi Padre. Y ellos son los que nos van a dar la eternidad, la entrada al cielo.
Que Dios nos ayude en esta tarde, que Dios nos bendiga y que junto a todos los que me escuchan hoy día, algún día nos encontraremos por ahí y darnos un abrazo allí en las entradas de la puerta del cielo, donde estaremos 1000 años y después bajaremos a la tierra por millones de millones de millones de años. Es mi deseo, es mi oración. Mañana iremos a la iglesia de Mulchen, me encontraré allá con mis queridos hermanos de Mulchen. Gracias, amén y amén. Vamos ahora a cantar un himno. Ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, ya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Cuán grande es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amantísimo Padre, infinitas gracias por el alto este privilegio de estar predicando su nombre, de estar estudiando su palabra. Gracias, Señor, por darme la buena voluntad de estudiar su palabra, de enseñarla a otras personas. Esperamos que se quede su Espíritu Santo, que bendiga mucho a estas personas que están escuchando, Señor, a mis hermanos, a mis amigos, a los que escuchan a través de la radio Saltos de Fe, Señor. Un saludo especial para ellos, una bendición especial para ellos, para que, Padre amado, puedan entender tu palabra, hacer la vida en sus vidas, y que usted un día, Señor, pueda decirnos: venid bendito de mi Padre, a heredad del reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Quédese con nosotros, lo pedimos ahora y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.